Primero de todo, preguntarte un análisis por encima del rival que vas a encontrar, como es el Perfumerías Avenida. El otro día ya lo dejaste caer, un muy buen equipo, en principio ellos son favoritas, con lo que han invertido de dinero, pero un buen equipo. Es el campeón de la liga regular. Entonces, yo creo que cuando alguien queda primero y es el que mejor lo ha hecho, es por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco hay mucho más que hablar, ¿no? Jugamos contra el primero de la liga regular, un equipo que necesita ganar ya algún título, que lleva 2 años en blanco, y esta es una oportunidad con la ventaja de cancha para ellas muy, muy importante y que no la van a intentar dejar pasar. Por además, es un equipo con gente muy orgullosa, que quiere ganar y evidentemente pues sabemos a qué tipo de equipo nos vamos a enfrentar, ¿no? En ese aspecto. Para mí, sé que sería muy duro que Avenida este año no ganase nada, porque, repito, serían 2 años en blanco y aunque el tiempo pasa muy rápido y da la sensación desde que me fui a Turquía, volví, renové y luego, bueno, pues me pasé un tiempo tranquilo, volví aquí, que ha pasado mucho tiempo, pues no hace tanto tiempo yo estaba entrenando ahí, ¿no? Y es un equipo que entre los 2 años completos que yo estuve allí, ganamos 2 ligas, ganamos una copa, una supercopa, jugamos 2 Final Four con una medalla de plata, una medalla de bronce. Esa es la medida de ese club. Para mí esa es la exigencia que tiene que tener ese club cada temporada. Entonces, yo creo que para ellos es un final de competición, bueno, pues importante, ¿no? Diciendo lo que dice Roberto, me imagino que lo afrontáis sin tanta presión, sabiendo que tenéis mucho que ganar y también con el objetivo de la Euroliga, que en principio es el que tendría que ser, y ganar la liga, sobre todo. Yo creo que es que esto de la presión, esto para mí para titulares está bien y tal, pero para mí presión, o sea, sé que lo ha dicho ya mucha gente, ¿no? Pero presión es, no sé, una persona que gana 900 euros, tiene 3 niños y no llega a fin de mes. Eso sí que es una presión que te cagas. Nosotros presión, ¿qué presión? ¿Qué? Si estamos jugando a baloncesto y entramos a baloncesto, ¿qué presión? ¿Qué presión tengo yo? ¿Qué puede pasar? ¿Que perdamos? ¿Y qué? Me voy a mi casa. Y al día siguiente haré el mismo trabajo. Y las jugadoras igual. Unas seguirán aquí, otras se irán. Esto de la presión, no sé, yo creo que hay que un poco relativizar mucho, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener es una exigencia, que a mí me gusta más la palabra, y un foco, y hacer cada día el mejor trabajo. Hoy hemos intentado hacer un buen entreno, pues mañana otra vez, y el jueves lo que tenemos que intentar es jugar el mejor baloncesto posible, atrás y delante, llegar a ese partido pues con esa idea, ¿no? Y ya está, yo, no sé, es que no sé qué presión, ¿no? Insisto, yo creo que hay situaciones en la vida que sí que hay presión, ¿no? Familiares, de salud, de tal, pero esto es deporte, ¿no? Esto lo que pasa es que muchas veces lo dramatizamos, ¿no? Como cuando dices, es un partido a vida o muerte. Sí, me descojono. A vida o muerte hay otras cosas, ¿no? Son frases un poco hechas. Uh, que presión puede tener en ese significado que tú le quieres dar, que yo lo entiendo, un poco más avenida porque necesita ganar algo. Sí, pero bueno, pero nosotras también queremos competir, ¿no? Y demostrarnos a nosotras mismas que sabemos quién es Avenida, que hay jugadoras internacionales que han costado mucho dinero, jugadoras que han jugado Final Four hace muy poco, jugadoras que han ganado Euroliga conmigo, Jakir, Hatar, que yo sé quién, qué equipo tienen y el dinero que se han gastado, ¿no? Y aparte con mucho mérito porque es un presidente el que mantiene eso, ¿no? Jorge Recio. Y evidentemente ahora tenemos que competir contra ellas, pero yo todo lo que hace Avenida por aprecio a Jorge y a muchas de las jugadoras, cuando juegan en Europa o juegan con otro tipo de equipos en España, yo les deseo lo mejor, que ganen, tengo un aprecio muy alto, pero ahora hay que defender lo nuestro aquí. Hola Roberto, bon dia. En l'anterior eliminatòria em deies que veies en els ulls de les jugadores ganes de competir i que estaves tranquil en aquest sentit. No sé què veus aquesta setmana en els ulls de les Lo jugadores. mismo, yo creo que esas ganas siempre han estado. Siempre han estado. Lo que pasa es que tenemos que saber un poco. Y ahora comentaba con Laia cosas, ¿no? Y digo, claro, es que aquí es que ha pasado de todo. Es que no pueden pasar. Bueno, toco madera, ¿eh? Porque aquí ya, como dice Jordi, mañana veremos. Mañana veremos. Pero es que ha pasado de todo. Y hablando con Laia decíamos, es que ha pasado de todo y además han pasado cosas que tampoco han trascendido, personales de jugadoras, que también son un problema que les afecta, ¿no? Pero es que yo no he visto un equipo que le hayan pasado más cosas. Entonces yo creo que todo esto de a las jugadoras las han hecho fuertes
Y, bueno, hemos llegado a este punto en que nos vemos que estamos entrenando mejor, bueno, hemos conseguido superar tantas cosas, bueno, pues que queremos competir, ¿no? Porque se han ido haciendo fuertes por el camino, ¿no? Se han ido superando obstáculos, pero es que ha pasado de todo. Y ya os digo, es que no solo lo que sabéis, es que hay cosas que no sabéis a nivel personal, familiares, de muchas jugadoras, que evidentemente afecta, ¿no? Afecta mucho. I deixa'm preguntar-te també per l'aspecte públic. En l'anterior eliminatòria o també en l'europea no donaves excessiva importància en el factor pista, no? de tenir-lo a favor o en Bueno, contra. ya os dije que es que no lo sé lo que es mejor. Nosotros, por ejemplo, en Eurocup, fíjate que jugamos con Gala, Con Galatasaray aquí jugamos se en gana. casa. ¿Qué hicimos? Nuestro trabajo, fuimos valientes, estuvimos bien atrás, delante tuvimos foco, hubo acierto, hubo confianza, el trabajo atrás nos dio bueno, credibilidad en lo que hacíamos delante, bueno, las jugadoras se crecieron con jugadoras muy físicas y luego allí eso nos dio mucha confianza para competir, ¿no? Para seguir haciendo el trabajo, lo que teníamos que hacer. Pues no lo sé. Hombre, siempre parece que jugar fuera... En el caso de Avenida es verdad que jugar en Wisburg la vuelta siempre... Bueno, pues ahí son muy fuertes, ¿no? Por cómo es Wisburg, la gente, el lleno, bueno, la rivalidad también con Girona y porque, bueno, la gente está con mucha hambre allí de volver a ganar. T'ho deia també en el sentit de si volies fer una crida a l'afició, no sé, què esperes de la gent de Girona per aquest partit? Siempre, ya llevo tiempo diciendo que a la gente no le podemos pedir más y que vengan, que sé que hay un puente ahí, que, bueno, igual es difícil, pero bueno, que creo que el equipo va a luchar y esperemos que salgan muy, muy, muy orgullosos del trabajo del equipo, ¿no? Vamos a intentar seguir creciendo, seguir jugando mejor y creo que el equipo atrás últimamente siempre está bastante bien, no perfecto, pero bien. Y creo que, bueno, la calidad con Avenida, que es un muy buen equipo con mucha rotación, creo que la calidad de nuestro ataque también va a determinar mucho cómo manejemos el ritmo de partido, el control del partido, si ellas van a estar más o menos incómodas. Es decir, no solo podemos hacerlas sentir incómodas con nuestra defensa, sino que con nuestro ataque también. De decir, joder, pues están jugando y mete y juegan bien y la mueven y no he llegado aquí y ahora ¿qué hago? Pues esto creo que en un playoff de este tipo hay que hacerlo mejor. Roberto, bon dia. Lligant amb la primera pregunta que ha fet en Jordi, creus que al ser una eliminatòria de 2 partits això també ajuda una mica més a igualar les forces? No lo sé. En vez de 3? A mí me gustan las de 3, a mí no me gusta esto. A mí esto tiene un punto que no me incomoda, ¿sabes? Y para el público también. Y a mí me gusta el playoff tal cual, ¿no? Y me gustaría... Pasa que ahora con todo el rollo este de la NBA y de acortar y de acabar antes y no sé qué, pero a mí el playoff me gusta. Es decir, si tú has quedado en liga regular, es decir, esto de ida y vuelta para mí no es tanta ventaja, tanto premio para lo que has hecho en liga regular. Yo creo que el premio es exacto, ¿no? Bueno, pero que, bien, yo he quedado campeón de liga perdiendo el primer partido en casa con Salamanca, con Valencia, que el partido que desalojaron aquello con el COVID, y luego ganamos 2 seguidos. Fuimos a Valencia, tenían 200 personas allá preparando la celebración y les aguamos la fiesta. Fuimos allí, ganamos. No lo sé. Nunca se sabe, ¿no? Pero evidentemente el playoff refleja mucho más lo que ha sido la liga regular y creo que tiene mucho más sentido. I una segona per meva. S'ha revisionat... Es decir, ¿por qué se hace esto? Para acabar antes, ¿no? ¿O por qué? No sé, això hauria de preguntar-ho. Habrá que hacer la pregunta a quién conduce, Sí, ¿no? sí, tant. Bueno, muchas veces, como no sé quién conduce, pues no sé a quién preguntar. Pero esto se hace para acabar antes, ¿no? Bueno, si se hace para acabar antes, pues para mí no me gusta. Porque creo que se hace para acabar antes para que las americanas vayan para allí y tal, no sé qué. Bueno, pues todo eso, a ver cómo lo regulamos y la liga cada vez le damos más importancia, ¿no? En chicos, pues no acaban antes, acaban cuando toca. Pues nosotros también. I tornant a la pista, ara sí, s'ha revisionat un altre cop els 2 partits de Lliga, sobretot el de partit de Fontejau, que és el proper, i s'han de canviar moltes coses, perquè la plantilla també ha canviat bastant. Pero hablas de nosotros. Sí. Nosotros creo que nos hemos ido adaptando a las jugadoras que tenemos, a intentar sacar lo mejor que tenemos y ahora yo creo que todo en playoff va un poco, pues todo este
meeting que os pegué en el último día aquí, ¿no? Que las jugadoras vayan entendiendo los detalles que queremos hacer bien, pero cuidado, no llenaros la cabeza de cosas, porque entonces pues piensan más de la cuenta y hay que encontrar el equilibrio y bueno, pues todo lo que tú quieres hacer, guardarte algo, ¿vale? No decírselo y sacarlo en el momento adecuado. Bueno, todo esto hay que cuidarlo, ¿no? A veces la cagas por exceso de información, otras veces crees que les tenías que haber informado. Bueno, pues es complicado manejar esto. No todas las jugadoras entienden igual las cosas. Hay unas que la pillan rápido y otras que les cuesta más y otras que necesitan verlo en la pista y otras que... Pero bueno, yo creo que está muy bien porque hoy ya hemos trabajado muy bien. Evidentemente, luego está lo básico, ¿no? Y lo básico es, si estoy sola tiro, pues si la meto no la meto. Si estoy 1 por 1 y estoy con Alexis Prince, ¿voy a estar dura o no voy a estar dura? Si estoy con Koné en un trabajo defensivo, ¿le voy a cerrar el rebote o no le voy a cerrar? Luego, evidentemente, ya es al final... Los entrenadores, yo les digo a ellas, al final tenéis que hablar en la pista y tenéis que... Yo no puedo hablar por vosotras. Bastante hablo, yo hablo demasiado. A mí lo que me gustaría como entrenador, mi sueño en todos los equipos donde estoy es sentarme y ver. Porque digo, están haciendo todo maravilloso y estoy disfrutando. Ese punto, que en algún equipo lo he conseguido, pero eso es jodidísimo. Eso al final es una satisfacción tremenda, de sentarte y disfrutar. Pero claro, eso porque el equipo ya va solo. Roberto, no sé si tienes disponible toda la plantilla y cómo está Irati. No, está ahí las 2 lesiones de larga duración, Irati y Laura, como siempre. Y tenemos 10 jugadoras. Suficiente. Más que suficiente. Sin excusas. No, ara recordava que en una de les rodes de premsa, no sé si era la de la remuntada que s'havia de fer amb Fenerbahce, deies que teníem un pla. ¿Cómo? No, el día de Fenerbahce, recuerdo que en rueda de prensa dijiste que teníais un plan, ¿no? De partido, ¿no? Y ahora no, estaba Besiktas. pensando... No, exacto, Besiktas. Besiktas. Sí, no, es verdad. Entonces ahora recordaba esto y se me viene a la cabeza de decir, ¿cuál es el plan para esta eliminatoria o para este partido? Siempre hay detalles, ¿no? Siempre hay detalles. Siempre hay detalles de parar puntos fuertes, pero repito, el plan está bien, pero ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a confesar una cosa, que esto se lo decía a Jordi el otro día. El 95% de las veces que hacemos un plan no vale para nada. Hay que llegar a los playoffs, a los momentos como una Final Four. Si estás haciendo y trabajando para llegar a ese momento, hacer las cosas bien, no va a salir. O sea, tienes que llegar ahí como un avión, con todo hecho. Los deberes hechos. Y luego, 2 detalles. 2. Bueno, pues con esto vamos a cambiar y así quiero esto. Pero punto. Pero la gente... Entonces, los planes están muy bien en la pizarra y tal, pero luego hay que salir y jugar. Y cuando un equipo juega de memoria y tal, ya le puedes meter un plan, ya puedes meter lo que quieras. Esto, bueno, es un largo debate, ¿eh? Luego está, bueno, pues cuando juegas el primer partido, como os dije, de Jairis, ¿no? Bien, pues yo ya sabía lo que Ana Montañán igual podía hacer, con los cambios, con tal. Bueno, pues que los jugadores estén preparadas para esto que va a hacer. O hay un contra-scouting. ¿Ahora qué me va a hacer? ¿Ahora qué no sé qué? Esto siempre digo que sabes más por viejo que por diablo. ¿Sabes? Por leches que te has dado y errores y tal, que porque seas muy bueno o muy malo. Yo siempre os digo, os usé la palabra consistencia y creo que la tenemos que tener. Y lo que necesitamos es jugar un poquito mejor delante para competir a venida.